Muy bien. Pues Marcelo me pidió la otra vez que termináramos, que terminara el libro de Nehemías, dando un poco un lazo a todo el libro, y en esta ocasión yo le pedí o le sugerí que a lo mejor tuviéramos un estudio para encarrilar el libro de Primera de Samuel. Realmente me gustaría leer un versículo antes de entrar en el estudio. Es un versículo que acabo de pensar antes de venir. Y sí, Primero de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Primero de Samuel, capítulo 2 y versículo 30. Y después de leer este versículo oraremos, pediremos que el Señor nos bendiga, nos ayude y iremos al estudio. Estas son las palabras de Samuel, del Señor a Elí por medio de Samuel. Pero quizás sería uno de los versículos clave que pueden expresar un poco el tema de este libro, sobre todo la segunda parte. Dice así: por eso Yahvé, el Dios de Israel, dice: yo había prometido que tu casa y la casa de tu padre, hablando a Elí, andarían siempre delante de mí. Pero ahora ha dicho Yahvé: nunca haga yo tal cosa. Y esta es la frase: porque yo honro a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Me pregunto si son unas palabras a las que el Señor aludió cuando decía que los que honran al Padre también serían honrados. Pero vamos a tener una palabra de oración y vamos al libro de Primero de Samuel, tratando de entender un poco este libro y presentar una perspectiva que nos ayude a leer y a estudiar este libro. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por el libro de Primera de Samuel y pedimos que podamos entenderlo, podamos ver su importancia dentro de tu palabra y podamos aprender de él, podamos aprender lo que tú deseas decirnos. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Segunda de Timoteo 2:16 dice, si podemos poner el PowerPoint que yo tenía, por favor. Eso es, muchas gracias. A ver si funciona este. Eso es. Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para corregir, para instruir, para enseñar a todo hombre, etcétera, etcétera. Pero toda la escritura es inspirada por el Señor. Es una frase preciosa. En realidad podríamos estar hablando de que la escritura es el aliento de Dios, algo que viene de dentro del Señor, algo tan cercano como su aliento y algo tan certero y tan directo. De forma que cuando Pedro está hablando de David escribiendo los salmos, no dice escribe el salmista David, sino dice dijo el Espíritu Santo por boca de David. Porque la escritura se toma como la palabra del Señor para nosotros. Ahora bien, ahora vamos a estudiar el primer libro de Samuel, o la primera parte del libro de Samuel. Y entonces nos encontramos con la necesidad de decir, ¿y todo lo que leamos aquí es para nosotros tal cual lo expresa? Pues no necesariamente así. En primer lugar, tenemos que tener en mente o preguntarnos si el pasaje que estamos leyendo pertenece a algún pacto concreto del Señor. Por ejemplo, lo que el Señor prometió a Adán no es lo mismo que lo que Dios prometió a Noé,
o lo mismo que Dios prometió a Abraham, o lo mismo que Dios prometió a Moisés, o lo mismo que prometió Dios a David. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos promete a nosotros en base al sacrificio de Jesucristo en la cruz? El Señor no nos ha prometido a nosotros un trono donde nos podemos sentar y nuestros hijos reinarán eternamente. Eso fue la promesa que Dios dio a David. Entonces, si leemos ese pasaje, tenemos que preguntarnos, ¿pertenece peculiarmente a un pacto que Dios dio a alguien en particular o no? Y entonces tenemos que ver si el Señor nos lo promete a nosotros o no. En segundo lugar, tenemos que ver el momento de ese pasaje dentro de lo que es la revelación de Dios. Sobre todo, uno de los cambios más grandes de la Escritura vino por el Señor Jesucristo. Dice Primera de Timoteo que Dios trajo a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. En el Antiguo Testamento vemos algunos salmos donde David escribe y escribe con incertidumbre acerca de la eternidad. Y dice al Señor, en el Seol o en el sepulcro, ¿te alabarán allí? Y él lo preguntaba porque no lo sabía. Pero cuando el Señor vino, murió y resucitó, se apareció a los discípulos y ascendió a los cielos, a través de esas experiencias de Jesucristo y esas manifestaciones, el Señor saca a la luz, a un testimonio público e irrefutable, la eternidad, la inmortalidad del alma, y define con toda claridad lo que el Señor diría pues desde el profeta Daniel, que algún día los justos resucitarían para vida y los injustos para muerte. En tercer lugar, lo que tenemos que ver es cómo entendemos un pasaje a la luz de la revelación completa en Cristo y también el cumplimiento de la salvación en la cruz. ¿Qué quiero decir? El criterio de la revelación de Dios a nosotros es la persona de Jesucristo. Porque alguien podría decir, por ejemplo, ¿no dice la Escritura que cuando alguien no quiera a su mujer le dé carta de divorcio? Entonces, ¿por qué sabemos nosotros que eso no es para nosotros? Porque el Señor Jesucristo mismo dice, mira, Moisés os permitió en el pasado, por la dureza de vuestro corazón, dar carta de divorcio a vuestras esposas. Pero en el principio no fue así. Y dice el Señor, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Entonces, ¿cuál es la palabra que se aplica para el Hijo de Dios? No es la palabra de Moisés. Eso fue un momento donde Dios tuvo cierta tolerancia por la dureza del corazón del hombre. Entonces no podemos tomar ese ejemplo o ese texto de la Escritura para nosotros implantarlo en nuestra experiencia. Hemos de tener en cuenta de que esa realidad, cuando vino Jesucristo y cuando cumplió la salvación en la cruz, eso queda obsoleto y no lo practicamos. De la misma manera, el rey David, por ejemplo, oraba para que Dios destruyese a sus enemigos. Entonces, eso es una comprensión de David, que él entiende el trato de Dios en base a su justicia. Y él dice, yo he andado en integridad, entonces, Señor, juzga a los impíos. Pero cuando viene el Señor Jesucristo y dice, oísteis de los antiguos que dijeron, pero yo os digo... Y dice, amad a vuestros enemigos, orad por los que os persiguen y os ultrajan. Entonces, el cumplimiento de la revelación en el Señor Jesucristo nos hace examinar el Antiguo Testamento según el criterio de la persona de Jesús. Y si hay algo que el Señor corrige o reorienta, hemos de entender que eso tiene que ver con la plena revelación de Jesucristo. No existe mayor revelación que Jesucristo. Dice, a Dios nadie le vio jamás. Juan 1:18.
el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, en esa intimidad, en el regazo del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, esto tenemos que ver cuando vamos a Samuel y cuando leemos de la experiencia de los reyes. Tenemos que ver qué cosas de esos reyes son principios que se aplican a nosotros y qué principios fueron superados por la revelación y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo que tenemos que analizar en cualquier libro del Antiguo Testamento es qué principios refleja el texto que consideramos y en qué manera aplica o no al creyente del nuevo pacto. Entonces, como hemos dicho, nosotros no podríamos tomarnos la libertad que David tuvo para orar por la maldición de nuestros enemigos. Como mucho, Pablo, en 2 de Timoteo, habla de la casa de Himeneo y Fileto, que me han causado muchos males, pero no se puede comparar a las oraciones de David explícitamente que el Señor destruya a sus enemigos. Entonces, como digo, toda escritura es inspirada por Dios, toda es útil para nosotros, pero hemos de entender que estamos leyendo un libro que Dios utilizó como si fueran los diferentes cursos de la escuela primaria y luego de la ESO y luego del bachiller. Y la revelación plena es el Señor Jesucristo. Y la explicación de esa plena revelación son las epístolas, donde se desgranan lo que son las enseñanzas de los evangelios. Bien, entonces, vamos pensando en esto, vamos a Samuel. Y hemos leído ese versículo que habla el Señor y dice: yo honro a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. En primer lugar, Samuel es un libro profético, según el canon hebreo, y el Señor Jesucristo, cuando habla, por ejemplo, Lucas capítulo 24, dice: era necesario que se cumpliese lo que está escrito de mí, que en la ley, los profetas y los salmos. Entonces, Samuel es uno de los profetas. Desde el libro de Josué hasta Nehemías y Esther, son realmente profetas anteriores, realmente enfocándonos en primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes y primero y segundo de Crónicas. Son los profetas que se llaman anteriores, porque desde Samuel se considera a Samuel como profeta, como el último de los jueces, y a continuación igualmente. En primer lugar, eso lo que nos debe hacer entender es que el pueblo de Israel, a diferencia de otras religiones de la antigüedad, entendía que Dios les hablaba a través de los profetas. Y por eso desde Deuteronomio el Señor les advirtió: cuidado con los falsos profetas. Si alguien dice que algo va a suceder y no sucede, es un falso profeta. Si alguien dice que algo va a suceder, aunque suceda, si dice de ir a adorar a otro Dios que a Yahvé, es un falso profeta. El Señor advierte, y aún en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, 1 de Timoteo capítulo 4, 2 de Timoteo capítulo 3, habla de esos postreros tiempos cuando vendrán falsos profetas, falsos maestros, amadores de sí mismos, etcétera, etcétera. En la primera epístola, que escucharán a espíritus de error. O sea que en su intuición espiritual se abrirán a sugerencias que realmente son demoníacas, que son distorsiones de la Escritura. Qué importante para nosotros entender que es una palabra profética. Entonces, está compilado por los profetas, quizás Samuel, Natán, Gad y quizás también otros. Es importante entonces entender que esto es como Dios vio la historia. Si encontráramos un libro que hemos encontrado algunos escritos paralelos a la historia de la Escritura, algunos registros de Babilonia o de otras naciones vecinas, a lo mejor nos contarían la historia de Israel
de una manera un poco diferente. Pero el Señor, cuando nos cuenta la historia, es porque Él nos expresa cómo Él ha puesto su mano. Y cuando han perdido una batalla o cuando han sido bendecidos, ha sido por su mano que estaba en medio de su pueblo obrando. Bien, el nombre del libro Samuel, ¿por qué es? ¿Porque lo escribió Samuel? No. Los evangelios sí, entendemos que sí. Que Mateo es porque lo escribió Mateo, o Lucas porque lo escribe Lucas, etcétera, etcétera. Pero en el caso de Samuel, difícilmente es Samuel, al menos a partir del capítulo 25, porque en el capítulo 25 muere. Entonces, lo que entendemos es que probablemente fue un autor que, igual que los evangelios no es otra cosa que una selección de los dichos, las enseñanzas y las obras de Jesús con un propósito concreto. Por ejemplo, el Evangelio de Lucas recoge esas enseñanzas, esos milagros, esos eventos de Cristo, particularmente que tienen que ver con Jesús como un hombre perfecto y como ejemplo al mundo y como Salvador y Redentor a todo el mundo, a los gentiles también. Y los otros evangelios tienen su propósito. Entonces, el libro de Samuel, que cuando fue traducido a la Septuaginta, a partir del 285 a.C. en adelante, se divide en dos libros, quizás simplemente por comodidad, porque los libros antes eran rollos, y eran rollos de papiro, eran a veces de pieles de carneros, entonces un rollo de primero y segundo de Samuel tenía que ser considerable. Entonces se divide y en realidad los hebreos consideraban primero y segundo de Reyes como primera y segunda de Samuel, y primera y segunda de Reyes para los hebreos eran tercero y cuarto de Reyes. Interesante. Pero bueno, existe una tradición judía que Samuel fuera el escritor, pero pensamos que probablemente no. Ahora, ¿por qué se menciona a Samuel? ¿Por qué es el carácter de Samuel? Pues es porque es el carácter principal de estos libros. Es porque es el instrumento de Dios que introdujo la institución del reinado en Israel. Samuel es el último de los jueces y el primero de los profetas. Samuel, en los libros de primero y segundo de Samuel, encontramos la institución de los profetas y encontramos la institución del rey de Israel. Y ambas fueron fundadas por el profeta Samuel. Me parece estupendo. Quizás, bueno, esto me pareció, meditando en este pasaje, muy interesante, porque los judíos todos tenían a Moisés como nadie puede hablar otra cosa que Moisés. Sin embargo, la Escritura tiene a Samuel en una luz parecida a Moisés. Vamos a mirar, por ejemplo, Salmo 99. Salmo 99, versículo 6, dice el Señor: Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre. Invocaban a Yahvé y él les respondía. Fijaros, Moisés y Aarón están puestos de forma paralela con Samuel. En segundo lugar, Jeremías 15:1. Dice la Escritura: entonces Yahvé me dijo, aunque Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. O sea, dos personas eminentes en el liderazgo del pueblo de Israel son consideradas Moisés y Samuel. ¿Por qué? Entiendo que es por eso. Primero, porque Samuel fue una persona que restauró, después del periodo turbio y turbulento de los jueces, establece orden y una adoración correcta, una voz profética, y establece el reinado
en lo que es el pueblo de Israel. Me parece precioso. El Señor tiene mucho interés en que entendamos cuál es el trasfondo de las cosas. ¿Por qué el Señor incluye el libro de Ruth en la Biblia? ¿Simplemente por registrar una historia de amor entre una moabita y Booz? No, sino que el propósito es mostrar los antecesores o Ruth como una mujer piadosa, aunque extranjera, pero singularmente y sobresalientemente piadosa en los antecesores del rey David. Entonces, el Señor se preocupa de cuáles son los fundamentos, cuál es el pasado, y sobre todo cuando hablamos de una institución tan importante como la de los profetas y sobre todo como la de los reyes. Os recuerdo, ¿cuáles son los que se llaman los oficios de Cristo? ¿Sabéis lo que son los oficios de Cristo? A ver, cuando hablamos de oficios de Cristo, madre mía, ni voy a pero es igual, esto es normal en mí, ¿qué vamos a hacer? Cuando hablamos de los oficios de Cristo, estamos hablando del papel principal de la persona de Jesús. Jesús no vino a ser un coach, Jesús no vino a ser un psicólogo, Jesús no vino a ser el mejor entrenador, no vino a ser el mejor amigo. Lo siento, pero no. El Señor Jesús vino con 3 funciones principales. Y todo lo demás, que es nuestro mejor amigo, que es tal y cual, pero todo eso se deriva de 3 funciones principales. Jesús como profeta, Jesús como rey y Jesús como sumo sacerdote. Sumo sacerdote habla de su ofrenda en la cruz. Pero luego hablamos de profeta y de rey. Jesús vino a decirnos cómo es Dios y cómo tener una relación con Él. Ese es uno de sus papeles principales. No podemos ir a otro para ver cómo podemos tener relación con Él. De la misma manera, si hablamos de un gobierno justo, equitativo, si hablamos de una autoridad que no tiene fallos, es Jesús, sin igual. Eso también nos tiene que dar descanso. Y eso se introduce en el libro de Samuel. Entonces, en el libro de Samuel lo que se introducirá es los hechos históricos, pero que pondrán los primeros fundamentos de las promesas de Dios y del anuncio de Dios, que Dios quiere ser nuestra voz profética, quiere darnos el conocimiento de cómo tener una relación con Él, y Dios quiere ser el que nos gobierna. ¿Vale? Bien. Aquí tengo algo acerca de la fecha, de cuándo se editó. Quizás esto puede ser interesante. ¿Por qué fue escrito Samuel? ¿Por qué fue escrito Samuel? Samuel, que quiere decir el que escucha a Dios o escuchando a Dios. Pero ¿por qué se escribió? Bueno, no lo dice explícitamente, pero por el libro de Samuel entendemos que a veces se hace referencias al reino dividido, a Israel y a Judá, algo que solo existía a partir de que con Roboam, hijo de Salomón, se dividiera el reino. Por otra parte, Ciclac, ciudad filistea, se describe perteneciendo a los reyes de Judá, y eso refiere a una época posterior. Sin embargo, no se dice nada de que la parte del norte hubiera sido cautiva por los asirios, por lo que entendemos que la redacción de primero y segundo de Samuel probablemente tuvo lugar durante la época de los profetas, los primeros profetas, cuando todavía estaba el reino del norte y el reino del sur. ¿Y cuál fue el propósito de este libro? Advertir a los reyes. Me parece precioso que Dios proveyera, además de profetas como Oseas, como Miqueas, esos primeros profetas que hablaron al rey de Israel y al rey de Judá,
Junto con ellos proveyó de hombres que recogieron los escritos que habían dejado Samuel, profeta Gad, profeta Natán, libro de Jasher, y recogieron esos libros de esos profetas y redactaron para instruir a los reyes de que Dios es el que debe gobernar, y si el pueblo no obedece al Señor, experimentará una derrota. Tremendo, me parece precioso en lo que es la perspectiva de este libro. Bien, este libro primero de Samuel, y termino en 2 minutos, se enfoca en el gobierno de la nación de Israel. Israel, ¿quién debe ser el que la gobierne y por qué? A nosotros entiendo que nos va bien, sobre todo en nuestra mente posmoderna, donde ya no tenemos autoridad. Alguien me dijo una vez, o oí una vez, de que la mentalidad de hace un tiempo era diferente, porque la gente tenía en su mente un esquema inexorable de patria, rey y fe. O sea, no se dudaba de la fe en Dios, cualquiera que sea tu creencia, pero Dios estaba ahí. Por otra parte, había un rey en la mayoría de naciones, estamos hablando del siglo XVI, XVII, XVIII, habían reyes, y luego, por otra parte, había un país, las personas eran de su propio país. Hoy nos peleamos acerca de cuál es nuestro país, no tenemos reyes ni queremos. Y luego fe, pues bueno, cada uno que la tenga en su casa porque, en fin, es todo relativo. Qué difícil, qué difícil. Sin embargo, el Señor habla de sumisión en su palabra, habla de obedecer, de la obediencia. Lo siento, yo soy el pastor y tengo alguna responsabilidad en esto, pero ¿hasta qué punto entendemos sumisión a los hermanos que son responsables, a los diáconos, a cualquier líder de la Iglesia? ¿Hasta qué punto decimos, bueno, este hermano dirige tal y tal ministerio, pero no, realmente él no entiende? ¿Por quién y por qué Dios quiere gobernar a su pueblo? Pues esa es una de las preguntas a las que responderá el libro de Samuel. Tenemos consecuencias de buenas o malas elecciones en el liderazgo del pueblo. Tiene una consecuencia. Es importante cuando la Iglesia se reúne para reconocer su liderazgo, es muy importante a quién votamos. Es un gran error tener razones equivocadas para apoyar a un diácono, a un anciano o a un pastor. Es importante que sigamos la voluntad del Señor, porque si tenemos criterios como lo tenían los judíos, queremos tener un rey como las naciones del pueblo, pues puede desembocar en un error. El trasfondo espiritual, el carácter personal, sobre todo la obediencia y curiosamente aún la paternidad de Elí, la paternidad de Samuel, la paternidad de David, la paternidad de Saúl con Jonatán, es importante para el Señor y la registra para ilustrarnos cómo es el liderazgo y cómo debe ser el liderazgo que gobierna al pueblo de Dios. Bien, pues ya terminaré enseguida. Quizás hablo de esto, de los jueces, y así terminamos. ¿Cómo podemos ver el valor de Samuel? Hemos hablado de que él fue el instrumento del Señor para establecer el ministerio de los profetas, para crear esas escuelas de profetas y también para instituir lo que es la monarquía. Fijémonos de dónde venía Samuel. La historia de Israel antes había sido la historia de los jueces. Qué importante entender este periodo, cuando no había una autoridad humana singular a la que obedecer. Y cuando obedecer a una persona o a otra era cuestión subjetiva, una decisión personal. No es lo que el Señor quería, porque así Dios guió hasta escoger a David. Pero los jueces destaca su temporalidad, porque solamente gobernaban a Israel por un tiempo. Destaca su variedad. Tenemos
a un hijo de una prostituta, tenemos a uno que está trabajando en la era de su padre, tenemos a una mujer que sale porque la autoridad entonces no quiere ir a la guerra, tenemos a un nazareo que, bueno, menudo carácter tan pintoresco, Sansón, ¿no? Y aún así Dios los usa porque era un tiempo tan caótico que Dios utiliza aún hasta lo mínimo. Si Israel permite que Dios pueda introducir su mano, Dios responde al clamor y la necesidad de Israel. Pero sin embargo, Samuel va a introducir otra autoridad. Una autoridad que es ungida con aceite, que es un símbolo, es algo externo, pero que vemos que en el Antiguo Testamento era un símbolo de que era el Espíritu de Dios el que debía morar en ese rey, que debía capacitar, debía guiar a ese rey para hacer de acuerdo a la voluntad de Dios, en obediencia, en visión, en sumisión al Señor. Qué importante orar por las autoridades que el Señor pone encima de nosotros. Sobre todo, discernir que por encima de todo está el Señor. Tantas veces me he acordado desde esta última vez que he leído los Salmos. Salmo 116, por ejemplo. En Dios solamente está acallada mi alma. Él solamente es mi refugio y mi salvación. En Él confiaré. Cuando los enemigos vencen o cuando yo venzo a los enemigos. Cuando soy objeto de oprobio, de calumnias o cuando triunfo. En Dios solamente está acallada mi alma. Entonces, hermanos, ¿qué autoridades son las que obedecemos, tomamos, oramos por nuestros líderes en la Iglesia, que el Señor los unja con el Espíritu, los capacite y los guíe y que caminen en obediencia? Bueno, pues nada más. Samuel registra el fracaso moral, sucede el establecimiento del centro político de Israel en Jerusalén y la adoración en Sión, porque el tabernáculo estaba en Silo, estaba en un lugar en tiendas, hasta que David, tuvo en su corazón construir un templo y demás. Una contribución significativa, muy importante, lo siento, no me voy a ir sin decir esto. 3 nombres de Dios aparecen en el libro de Samuel. ¿Sabéis que Saúl nunca es identificado con Yahvé? Tremendo. O sea, tremendo. ¿Sabéis que cuando, como pone antes, lo siento, perdón, no quiero, lo siento, perdóname, Marcelo. Cuando Israel pelea con los filisteos y sale y dicen, oye, vamos a buscar el arca de Dios, ¿no? Y van a Silo, recogen el arca y la llevan al campo de batalla, esperando que el arca sea como un fetiche, algo mágico. Dios no va a estar ahí. Pero el profeta, cuando habla de Dios, habla de Señor de los ejércitos. O sea, aunque los filisteos han ganado, es el Señor de los ejércitos. Pero el Señor de los ejércitos, el arca del Señor de los ejércitos, es llevada delante del Dagón y Dagón, ¡pum!, prevalece sobre Dagón, sobre el ídolo. Tremendo, me parece espectacular esa utilización de palabras. O como he dicho, por ejemplo, Saúl nunca es identificado con Yahvé. Y dice, por ejemplo, Samuel dice que el espíritu de Yahvé vendría sobre Saúl, pero cuando ocurre, o sea, cuando Saúl dice baja con los profetas, dice que vino el espíritu de Dios. No usa el nombre del Dios del pacto, del Dios con Israel, sino que es un nombre más genérico. Y bueno, eso. Y la única vez que Samuel usa el nombre de Yahvé en referencia a Saúl es cuando dice que el espíritu de Yahvé se separó de él.
tremendo, porque expresa la distancia entre un rey escogido por los hombres de acuerdo a criterios humanos, y aunque era del pueblo de Israel, pero no era conforme al corazón de Dios, y la diferencia con el rey David, o incluso, por ejemplo, cuando habla de Ana, una mujer, habla que Yahvé se acordó de ella, el Dios del pacto de Israel. Entonces, hay detalles preciosos, como así es la palabra del Señor. Pues que el Señor nos ayude, y estoy seguro que los hermanos que compartan este libro nos van a bendecir mucho con sus expresiones. Muchas gracias.